Hola gente, un vídeo más. Estamos ya terminando el tema. De hecho, este sería ya el último apartado de teoría. Creo que haré algún vídeo más para explicar algún ejercicio de genética y también para explicar los árboles genealógicos o los pedigrís. Pero bueno, con esto ya terminaríamos el tema. Vale, nos vamos al libro. Bien, a ver, un segundo, que estaba yo repasando. Aquí sí, es donde comenzamos. Bien, en el apartado 9 lo que vamos a ver son los trastornos de origen genético, ¿vale? Es decir, qué es lo que pasa cuando ha sucedido algo, ¿vale? Y entonces pues no está todo como debería estar. Estos trastornos se van a deber a que hay algún tipo de anomalía, es decir, algún problema, algo que no funciona en el material genético. Pueden ser producidos o bien porque falte o sobre algún cromosoma, ¿vale? O porque algún cromosoma esté presente pero falte una porción del mismo, o incluso a veces pueden ser fallos muy pequeños, ¿vale? Fallo en un gen, ¿vale? Es decir, pero bueno, en cualquiera de los casos, siempre la falta de parte del material genético va a tener consecuencias, ¿vale? Porque recordad que ese material genético es el responsable de nuestros caracteres. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver, aquí vamos a ver tres apartados. Primero es, pues, contar un poco qué es lo que pasa cuando falta o sobra algún cromosoma. Y después ver dos ejemplos. Uno que sería algunos ejemplos de alteraciones que suceden en cromosomas no sexuales y ejemplos de alteraciones que suceden en cromosomas sexuales. ¿De acuerdo? Vale, pues si continuamos, en el apartado de alteraciones en el número de cromosomas, bueno, pues lo que va a suceder es que por algún defecto a lo largo de la división celular, bien en el reparto de cromosomas durante la meiosis, lo que vamos a tener es que se va a originar un individuo con un número incorrecto de cromosomas, bien por exceso o bien por defecto. Cuando falta un cromosoma, ¿vale? Es decir, en lugar de, por ejemplo, en el cromosoma 18, pues en lugar de tener la copia materna y paterna, si solamente tenemos una de las dos, a ese caso se le llama monosomía, ¿vale? Con lo cual, monosomía, falta de un cromosoma respecto a la dotación normal. Que falte un cromosoma suele ser letal, ¿vale? Es decir, si se produce la fecundación de un óvulo y un espermatozoide y genera un individuo que en vez de 46 cromosomas tiene 45, cuando ese cigoto se implante en el útero y comience el desarrollo embrionario, pueden pasar dos cosas. O bien que ni siquiera comience ese desarrollo embrionario, ¿vale? Y no se lleve a cabo el embarazo, o bien que a una altura determinada del embarazo se produzca un aborto espontáneo. Ahora bien, si ese cromosoma que falta es un cromosoma sexual, ¿vale? Por ejemplo, una falta del cromosoma X, entonces el índice de letalidad baja. Es decir, sí que puede salir un individuo donde tenga 45 cromosomas. ¿Vale? El ejemplo que nos pone en el libro es el síndrome de Turner. En este síndrome lo que sucede, como marca por aquí, es que tenemos 44 autosomas y después el X0. X0 quiere decir que tenemos los 44 autosomas, un cromosoma X, pero no el otro cromosoma X. ¿De acuerdo? Esto lo que nos va a originar la presencia, o mejor dicho, la ausencia del cromosoma Y hace que ese individuo sea considerado mujer, ¿vale? Pero bueno, pues va a tener una serie de alteraciones que si queréis saber en qué consisten, pues lo miráis en casa y aquí tenemos un trabajo voluntario que suelo mandar todos los años, ¿vale? Es decir, me podéis hacer un listado de ejemplos de alteraciones cromosómicas, bien por monosomías o por trisomías, ¿vale? Bueno, pues el síndrome de Turner. Nos dice como estadística, que no hace falta que lo sepáis, ¿vale? Pero bueno, a modo de información, se da en uno de cada 2.500 nacidos con fenotipo femenino, ¿vale? Y la estadística sería mayor si tuviéramos en cuenta el número de abortos espontáneos que suelen suceder con fetos que padecían este síndrome, ¿vale? Bien, dice en concreto que el 5% de los abortos se puede deber a este síndrome, ¿vale? Entonces, monosomía cuando nos falta uno de los cromosomas, ¿de acuerdo? Bien, después tenemos las trisomías, sería todo lo contrario. En este caso consiste en tener tres cromosomas en lugar de dos, ¿vale? De uno de esos juegos cromosómicos. La trisomía más conocida es el síndrome de Down. Consiste en tener tres copias del cromosoma 21 en lugar de dos copias, ¿vale? Y también, en este caso, el tener más ADN del normal también genera una serie de efectos. ¿De acuerdo? Los efectos del síndrome de Down, pues un poco los conocemos todos. Son individuos que tienen unos rasgos
fenotípicos muy comunes, ¿vale? Los ojos un poquito rasgados, tienen una cierta dificultad al hablar, se debe porque la lengua, ¿vale? Pues es un poquito más grande de lo normal y no tiene la misma movilidad, suelen tener asociados problemas cardíacos, su esperanza de vida no es tan alta como la de las personas que no tienen esta alteración, ¿vale? Y bueno, y el desarrollo intelectual depende, ¿vale? Porque dentro del síndrome de Down pues también hay grados. Entonces hay gente que tiene desarrollo intelectual normal y hay otra gente que es todo lo contrario, ¿vale? Que son muy dependientes. Dentro de las trisomías hay dos síndromes que se conocen. En este caso, lo que sucede es que hay un cromosoma X de más o un cromosoma Y de más, ¿vale? Cuando tenemos una trisomía del cromosoma X, se produce un síndrome bueno, buscadlo vosotros, a ver cómo se llama, ¿vale? Y cuando tenemos dos cromosomas Y de más, también tendríamos otro síndrome que si os pica la curiosidad, pues buscadlo también, ¿vale? Ok, bueno, pues esto es lo que puede pasar, ¿vale? Alteración en falta o exceso de un cromosoma, alteración dentro de un propio cromosoma o incluso dentro de un propio gen. En cualquier caso van a generar alteraciones. Lo que vamos a ver a continuación, pues es un poco diferenciar en qué pasaría si la alteración sucede en un autosoma o si sucede en un cromosoma sexual. Bien, estas alteraciones, como cualquier otro carácter, puede tener una herencia dominante o una herencia recesiva. Si tiene una herencia dominante, pues en este caso, como hablamos de enfermedades, pues es peor, ¿vale? ¿Por qué? Porque pensad que si una alteración tiene herencia dominante, quiere decir que tanto el individuo heterocigótico como el individuo homocigótico dominante van a presentar esa anomalía y únicamente se salvarían, entre comillas, los individuos que fueran homocigóticos recesivos, ¿vale? Ese tipo, bueno, esta explicación es lo que os dice por aquí, ¿vale? ¿Qué problema vamos a tener? Pues que, bueno, la herencia, digamos, es mucho más habitual en los descendientes. Si uno de los padres es homocigótico dominante, ya sabemos que el 100% de los hijos va a recibir esa alteración. Y para que los hijos no recibieran esa alteración, uno de los padres tendría que ser, como mínimo, heterocigótico y el otro padre, pues también o heterocigótico u homocigótico recesivo, ¿vale? Ejemplo, pues aquí nos indica como ejemplo la acondroplasia. La acondroplasia es la forma más típica de enanismo, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, un enano con acondroplasia, pues es como el chico el actor de Juego de Tronos, ¿vale? Que no sé cómo se llama. Bueno, pues ese actor tendría acondroplasia, ¿de acuerdo? En este caso, fijaos que muchas de las personas que tienen acondroplasia tienen unos rasgos faciales también parecidos. Y eso es porque, bueno, pues esa alteración provoca esas consecuencias que son más o menos comunes, ¿vale? Aquí, bueno, nos dice que la incidencia de este trastorno se estima en 1 de cada 25 a 40.000 nacidos y en España se piensa que puede haber unas 1.000 personas afectadas. Se considera una minusvalía, ¿vale? Y de hecho, pues podéis ver que hay muchas personas, por ejemplo, que venden cupones de la ONCE o algún tipo de este tipo de historias, porque, bueno, se considera una minusvalía porque les impide realizar otros muchos trabajos, ¿vale? Pero bueno, que hay gente con acondroplasia trabajando en muchas cosas. Otras enfermedades también autosómicas dominantes que no sea la acondroplasia, pues aquí nos pone un listado, ¿vale? Por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar. Seguro que habéis oído de alguien decir que tiene el colesterol muy alto, pero que es por genética. ¿Ves que mi padre lo tenía, mi madre lo tenía, mi abuelo lo tenía? ¿Vale? Bueno, pues estas personas lo que les sucede es que su cuerpo acumula mucho más colesterol del normal. ¿De acuerdo? Aunque a lo mejor su dieta tampoco sea demasiado rica en colesterol, es decir, puede tener una dieta normal, pero sus niveles serían mucho más altos con lo que ello conlleva. Recordad que el colesterol se pega en las paredes de las arterias, reduce el diámetro, provoca un aumento de tensión sanguínea y después con el tiempo, si esa arteria se termina por tapar, se genera un trombo y aparece un infarto, ¿vale? Con lo cual, pues es un tema importante para conocer. Después, otros como la retinosis pigmentaria, ¿vale? Que en este caso afecta a la retina, de ahí su nombre, retinosis, y provoca una ceguera progresiva. O la enfermedad de Huntington, ¿vale? Que es una degradación de las neuronas
que aparece ya en enfermedades más tardías, pero que también termina por provocar incapacidad. ¿Vale? Bien, ¿qué sucede si la herencia es recesiva? Bueno, si la herencia es recesiva quiere decir que mucha menos población se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque únicamente el individuo que sea homocigótico recesivo es el que va a presentar la enfermedad, el que va a presentar la alteración. Tanto el homocigótico dominante como el heterocigótico no van a presentar esa alteración. ¿Vale? Por lo tanto, como pone aquí, son trastornos menos frecuentes y por lo tanto también más difíciles de detectar. Un ejemplo, pues el albinismo. ¿Vale? Una persona se considera albina cuando o bien no tiene pigmentación en la piel o bien tiene una pigmentación mucho más reducida de la normal. Sabéis que en nuestra piel, dentro de nuestras células, tenemos una sustancia que es la melanina y que se fabrica como respuesta a la exposición solar. Cuanto mayor es la exposición solar, pues mayor es la fabricación de melanina y por lo tanto eso provoca que la piel se oscurezca, ¿vale? Porque esa melanina es como un filtro natural del sol. Bueno, pues una persona albina es una persona que o no tiene melanina o tiene cantidades muy pequeñas de melanina. Esto, aunque pueda parecer anecdótico, también es una discapacidad, ¿vale? Porque son personas que tienen muy complicado el simplemente salir a la calle y tienen que salir pues con muchísima protección. Y en países o en zonas como la nuestra, donde el número de días soleados es al cabo del año es muy elevado, ¿vale? Pues realmente significa un problema, ¿vale? Otras, bueno, aquí como datos nos dice, se ha estimado en uno de cada 17.000 individuos, ¿vale? Y esto indicaría que una de cada 70 personas sería portadora de ese gen, ¿vale? Entonces, para que se produjera esta enfermedad, pues dos padres no albinos, ¿vale? Tendrían que ser como mínimo heterocigóticos para que se produjera la posibilidad de que uno de los hijos fuera homocigótico recesivo y por lo tanto tuviera esta enfermedad, ¿vale? Bien, otros ejemplos de enfermedades autosómicas recesivas son la fibrosis quística, ¿vale? Que, bueno, es un problema bastante serio, afecta a los pulmones, son personas que fabrican un moco en la zona de los pulmones, las vías respiratorias más espeso del normal, ¿vale? Lo que provoca que poco a poco se vayan taponando esos alveolos y entonces el intercambio de gases se dificulte, ¿vale? Son personas que, bueno, con tratamiento se puede intentar fluidificar estas secreciones, pero finalmente si la enfermedad continúa avanzando, el único tratamiento es el trasplante, ¿vale? De pulmón. Después, ¿qué más? La anemia falciforme es una enfermedad que afecta a los glóbulos rojos y entonces pues impide que los glóbulos rojos puedan llevar a cabo su función. Recordad que el glóbulo rojo transporta el oxígeno, con lo cual pues también es una enfermedad de consecuencias graves. O tenemos la fenilcetonuria, que es una enfermedad que va a provocar daños en el sistema nervioso, ¿vale? Y que también pues, puede terminar por incapacitar. Bien, estas enfermedades, las de herencia recesiva, bueno, pues como hemos dicho, son mucho menos comunes porque es necesario que los dos alelos sean recesivos para que se manifieste la enfermedad. ¿Vale? Pasamos página y ahora nos vamos a alteraciones, pero que no están ligados a autosomas, sino que están ligados a cromosomas sexuales. En concreto, nos han indicado únicamente alteraciones del cromosoma X. También podríamos tener alteraciones del cromosoma Y. Las alteraciones del cromosoma Y únicamente, por lógica, se van a heredar de padres a hijos, ¿vale? Y las mujeres no se van a ver afectadas, ¿vale? Porque nunca van a heredar un cromosoma Y. Bueno, pues entre estas enfermedades que afectan al cromosoma X, el libro destaca dos de ellas, que son enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X, ¿vale? Una de ellas es el daltonismo, todos lo habréis oído nombrar. Hay gente que tiene una falsa creencia de que el daltonismo significa ver en blanco y negro. Sí que es verdad que existe un tipo de daltonismo que provoca eso, ¿vale? Pero es bastante raro. El daltonismo, como nos dice aquí, es un trastorno hereditario que dificulta la distinción de colores, sobre todo entre el rojo y el verde, ¿vale? Ese sería el daltonismo más común. Tiene una incidencia de un 8% en los hombres y de un 0,4% en las mujeres, ¿vale? Fijaos, en las mujeres es mucho más difícil que suceda. Tiene lógica. ¿Por qué? Porque los hombres solo tienen un único cromosoma X.
Entonces, si ese cromosoma X recibe el alelo recesivo del daltonismo, se va a manifestar, aunque solo haya uno, pero claro, es que el otro cromosoma es Y. Entonces, en presencia de un único alelo ya se manifiesta la enfermedad. Mientras que las mujeres, como tienen dos cromosomas X, van a necesitar que ambos alelos sean los que porten digamos, la alteración. Es decir, tendrían que ser homocigotas recesivas. Mientras que una mujer, tanto heterocigótica como homocigótica dominante, no manifestaría la enfermedad. ¿Vale? Aquí sucede una circunstancia y es que mujeres que no presentan la enfermedad sí que pueden ser portadoras de la misma, ¿vale? Y entonces, aunque ellas no la manifiesten, su descendencia sí que podría heredar esa alteración, ¿vale? Bien, y otro caso similar sería el de la hemofilia. La hemofilia consiste en la imposibilidad de coagular la sangre, lo que significa que, bueno, pues ante una pequeña rotura de un vaso sanguíneo, rotura que normalmente se solucionaría porque las plaquetas irían y taponarían esa rotura que se ha producido, bueno, pues en el caso de las personas hemofílicas el factor de coagulación o no está presente o está presente en muy pequeña cantidad y entonces hace que esa rotura genere una hemorragia, ¿vale? Que puede tardar mucho más en ser detenida, ¿vale? Y por lo tanto, pues puede provocar la muerte del individuo, ¿vale? Sería una persona que ante un pequeño golpe que a nosotros nos genera, pues un pequeño morado, ¿vale? Provocaría que estas personas, el morado igual fuera mucho más grande y tardara mucho más tiempo en curarse. Y ya ante algo más grave, pues podría provocar la muerte del individuo directamente por una hemorragia interna, ¿vale? La prevalencia nos dice aquí que es 1 de cada 6.000 individuos de sexo masculino. En el caso de las mujeres será mucho menor. No nos dice la cifra, pero tiene que serlo mucho menor. ¿Vale? En cualquier caso, como nos indica el texto, el último párrafo, para que un hombre sufra el trastorno, basta con que uno de sus cromosomas X sea portador del gen que lo provoca. Mientras que en el caso de una mujer es necesario que esta mujer sea homocigótica recesiva, ¿vale? Las mujeres heterocigóticas no manifestarán el trastorno, pero las consideraremos portadoras, ¿vale? Y eso es un poquito lo que tenemos aquí indicado, ¿vale? Entonces, aquí nos pone un ejemplo, yo ahora os mandaré el 23 y el 24, y aquí nos pone un ejemplo, ¿vale? Nos dice, siendo A mayúscula el alelo dominante y A minúscula el alelo recesivo, que es el que provoca el trastorno, ¿vale? La nomenclatura que utilizaríamos sería la siguiente. Aquí introducimos una novedad, y es que para diferenciar entre hombres y mujeres, ¿vale? Indicaríamos los cromosomas sexuales. Entonces, cuando ponemos XX nos estamos refiriendo a un individuo de sexo femenino y cuando ponemos XY nos estamos refiriendo a un individuo de sexo masculino. Como superíndice de estas X o de esta Y vamos a colocar los alelos, ¿vale? Bueno, en concreto en el Y no, porque serían alteraciones del cromosoma X. Y entonces tendríamos esta opción, ¿vale? Que sería una mujer homocigótica dominante, que sería una mujer sana. Tendríamos esta otra opción, que sería una mujer heterocigótica, ¿vale? A mayúscula, A minúscula, y entonces sería una mujer sana pero portadora. Y después tendríamos estas dos opciones de los hombres, que aquí simplemente tendríamos o bien un hombre sano, que sería el hombre X A mayúscula Y, o bien un hombre enfermo o afectado, que sería X A minúscula Y, ¿vale? No habría la posibilidad de tener hombres portadores. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a ver ahora un pequeño ejemplo y lo miramos. A ver, un segundito, que nos vamos. Vale, nos venimos aquí y entonces ahora voy a ver cuáles son los casos que decía el libro. Me vais a permitir un segundo. Vale, el primer caso de cruces posibles sería el cruce entre una madre sana y un padre afectado. Vale, entonces me lo apunto por aquí y ahora madre sana por padre enfermo. Vale, a ver, quito el libro y continúo. A ver, un segundo. Por acá. Vale, entonces lo primero, recordad, cuando hacemos cualquier ejercicio de cruzamiento, vamos a poner el tipo de herencia, ¿vale? Entonces aquí en este caso es una herencia recesiva.
Y entonces las posibilidades son que tengamos, ¿vale? Este de aquí, que sería, como hemos dicho, una mujer sana, ¿vale? Entonces es una mujer sana. Tendríamos esta posibilidad, que sería una mujer portadora. Y después tendríamos en el caso del... bueno, perdón, y nos faltaría una de la mujer, claro. Esta de aquí, que sería, si lo hacemos homocigótico recesivo, sería una mujer enferma, ¿vale? Mujer enferma. En el caso del hombre, únicamente habría dos posibilidades. Perdón, es casi la lío. Hombre sano y este de aquí, hombre enfermo. ¿Vale? Entonces vamos a hacer este cruzamiento, este primero, que me he apuntado por aquí para no olvidarlo. Bien, una madre sana con un padre enfermo. ¿Vale? Si la madre es sana, nos está diciendo que la madre va a tener este genotipo, ¿vale? Es decir, va a ser homocigótica dominante. Y ahora la vamos a cruzar con un hombre que es enfermo. ¿Vale? Estos serían nuestros parentales. Bien, como siempre, estos parentales pueden fabricar unos gametos. ¿Qué gametos van a fabricar? Bueno, en el caso de la madre, fijaos que da igual el cromosoma que herede porque ambos portan el mismo gameto, con lo cual el 100% de los gametos maternos, es decir, el 100% de los óvulos, van a presentar este genotipo. ¿Vale? X A mayúscula. En el caso del padre, pues el padre va a fabricar espermatozoides donde la mitad de los espermatozoides va a recibir el cromosoma X, ¿vale? Con este alelo recesivo, y la otra mitad va a recibir el cromosoma Y, ¿vale? Con lo cual tenemos estas dos opciones. ¿Cómo van a ser los hijos de este cruzamiento? Bueno, pues si este óvulo se une con este espermatozoide, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener un individuo de sexo femenino y en este caso, ¿cómo va a ser? Va a ser portadora, ¿vale? Sana porque no manifiesta la enfermedad, pero en cuanto tenga ya uno de los alelos recesivos la vamos a denominar portadora. Entonces vamos a tener que un medio van a ser mujeres portadoras y si unimos este óvulo con este espermatozoide, lo que nos sale es un individuo de sexo masculino que en este caso va a ser sano. Con lo cual, un medio de hijos sanos. ¿Vale? Entonces, en el cruzamiento de una mujer sana y de un padre enfermo, la probabilidad de que salga un hijo enfermo es 0. ¿Vale? Porque tanto en el caso de las hijas como de los hijos no van a manifestar la enfermedad. Las hijas sí que es verdad que van a ser portadoras, con lo cual estas hijas sí que podrán tener a su vez una nueva descendencia que sí que sea enferma, ¿vale? Dependiendo del padre, lógicamente, pero en cambio los hijos van a ser sanos, ¿vale? En el 100% de los casos. Vale. En la otra posible cruzamiento que nos indica el libro, que voy a verlo, a ver, que sería este de aquí, nos dice, a ver, segundo caso, madre portadora y padre sano. Vale, pues aquí tenemos madre portadora y padre sano. Si la madre es portadora, ¿qué es lo que vamos a escribir? Pues, a ver, portadora significa que un alelo va a ser dominante y el otro alelo va a ser recesivo. ¿De acuerdo? En el caso de los hijos, perdón, del padre, el padre era sano. Si el padre es sano, significa que tiene el alelo dominante, ¿vale? Con lo cual vamos a tener una madre que en este caso es heterocigótica y un padre que es, bueno, homocigótico porque no puede ser de otra manera, pero bueno, me refiero a que es dominante, ¿vale? Que no presenta la enfermedad. En cuanto a los gametos, estos serían los parentales,
Si nos vamos a los gametos, esta madre podría fabricar un gameto que haya heredado este cromosoma con el alelo dominante y también podría fabricar óvulos con este otro alelo, con el recesivo, con lo cual vamos a tener una proporción del 50%. En cuanto al padre, pues vamos a tener que el 50% de los espermatozoides van a heredar el alelo dominante, ¿vale? Con el cromosoma X, y el otro 50% de los espermatozoides van a heredar el cromosoma Y, ¿vale? El cual no tiene alelo, ¿vale? Porque este gen está en el cromosoma X. ¿Cómo va a salir la primera generación filial? Bueno, pues aquí tenemos más posibilidades. Que este óvulo se una con este espermatozoide nos va a originar una descendencia que va a ser de sexo femenino y va a ser sana, ¿vale? Porque es homocigótica dominante. Que este óvulo se una con este espermatozoide nos va a originar a un individuo de sexo masculino que también es sano, ¿vale? Porque tiene el alelo dominante. Ahora, que el otro óvulo se una con este espermatozoide, nos va a generar un individuo, vamos a poner primero la A mayúscula, ¿vale? Un individuo que va a ser heterocigótico y de sexo femenino, es decir, va a ser una mujer, en este caso portadora. Y por último, si este óvulo se une con este espermatozoide, lo que vamos a obtener es un hombre, pero que manifiesta la enfermedad, un hombre enfermo, ¿vale? Entonces, podríamos decir que el 75% de la descendencia no manifiesta la enfermedad y el 25% sí que la manifiesta. O podríamos hacer las estadísticas por sexos. Podríamos decir que el 100% de las hijas no manifiestan la enfermedad, mientras que deberíamos decir que el 50% de los hijos varones sí que manifiesta la enfermedad, ¿vale? Es decir, aquí dependiendo de cómo sea la pregunta, la respuesta te llevará a unos porcentajes u otros, si diferenciamos por sexos o no diferenciamos por sexos, ¿de acuerdo? Si nos dijera cuál es la probabilidad de que un individuo, independientemente del sexo, sea portador, pues entonces tendríamos que contar que hay 4 posibilidades y solo una sería portador, entonces diríamos que un 25% de los descendientes serían portadores, ¿vale? Si nos preguntara eso mismo, pero teniendo en cuenta el sexo, pues diríamos que un 0% de los varones serían portadores, ¿vale? Porque tenemos o sano o enfermo, pero portador no, ¿vale? Y en el caso de las mujeres, pues diríamos que un 50% de las hijas de sexo femenino serían portadoras, ¿vale? Aquí, bueno, pues en función de la pregunta. Y si no os quedara claro a qué se refiere la pregunta, pues me preguntáis a mí y sin problema. Vale, el siguiente ejemplo que nos indica el ejercicio resuelto sería, la siguiente combinación sería una madre portadora y un padre afectado. Vale, vamos a ver. Un segundo, vamos a darle la vuelta a la página, porque si no, no, por aquí. A ver, la cuadramos un poco por aquí. Correcto. Madre portadora y padre afectado, si no recuerdo mal. A ver, perdonad. Madre portadora, padre afectado. Ahora sí, vale. Bien, ¿cómo es una madre portadora? Pues una madre portadora es así, ¿vale? ¿Cómo es un padre afectado? Pues un padre afectado es así, ¿vale? La madre va a ser heterocigótica y el padre va a ser, homocigótico recesivo porque solo tiene una copia, ¿vale? Estos son los parentales. ¿Qué gametos vamos a fabricar? Bueno, pues el 50% de los óvulos reciben el alelo dominante y el 50% el alelo recesivo. El 50% de los espermatozoides reciben el alelo recesivo y el otro 50% reciben el cromosoma Y, que no tiene alelos de estos. ¿Cómo va a ser la primera generación filial? Pues a ver, si unimos este óvulo con este óvulo, vamos a tener una hija portadora. Si unimos este óvulo, bueno, he dicho este óvulo con este óvulo, no, este óvulo con este espermatozoide, ¿vale? Perdonad. Si unimos este óvulo con este otro espermatozoide, lo que vamos a tener es un hijo sano. Ahora, segunda opción, si unimos este óvulo con este espermatozoide de aquí, lo que vamos a tener es una hija enferma. Y finalmente, si unimos ese mismo óvulo con este otro espermatozoide,
tenemos un hijo varón enfermo, ¿vale? Con lo cual aquí, si os dais cuenta, tenemos que un 50% son enfermos. Podríamos decir que un 25 son sanos y que un 25 son portadores. Si no tuviéramos en cuenta el sexo, ¿vale? Del individuo. Si tuviéramos en cuenta el sexo, pues ya lo que nos preguntará. ¿Ok? Bueno, pues igual que se han hecho estos de aquí, son el 22 y 23 o 23 y 24 que os pondré ahora, que os anotaré. ¿Vale? Bueno, pues con esto ya terminaríamos el tema. Recordad que el último apartado lo he mandado como un pequeño resumen para que me agreguéis en el cuaderno y poco más. Y ya la clave es practicar, practicar y practicar, ¿vale? No queda otra. Bueno, pues me despido hasta el último vídeo en el que comentaré los árboles genealógicos y resolveré uno como ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, pues un saludo. Hasta luego.